Muy bien, como hablamos en el video anterior, quisiera compartir lo que corresponde a lo que venimos hablando de la monarquía. Pero antes de la monarquía tenemos la institución de los jueces y está fundada en la fe y la elección de Israel por el Dios único. Al principio las tribus no establecieron una monarquía porque su confianza en el reinado de Dios fue constantemente reafirmada por el surgimiento de sus jueces. El libro de los jueces describe una época de tronos muy sombríos, con todo tipo de intrigas palaciegas. Se presenta la época anterior a David y Salomón como un periodo de decadencia y fracasos, atribuidos al pecado del pueblo al consentir que los pueblos de su entorno introdujeran la adoración de Baal y Astarot. El resultado fue una larga serie de grandes derrotas sucesivas. En la época anterior también hubo pecado, sin duda, pero allí estaban los jueces como apóstoles enviados por el Señor para corregir, instruir y guiar al pueblo. Esto se desprende claramente del texto de 1 Samuel 12:12, donde Samuel tiene que recordar al pueblo cuál es el origen de sus derrotas y fracasos. Dice Samuel: «Me dijisteis no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que el Señor vuestro Dios era vuestro rey». Se refleja el ánimo de aquellos tiempos, cuando habitaron confiados bajo la protección del Altísimo, ya que nadie podía quitarles lo que el Señor les había dado. Pero ahora, después de haber optado por ser como cualquiera de las demás naciones, o sea, pedían el rey, se hallaban como desnudos a la intemperie, como desprotegidos y abandonados. Si bien el Señor, en su gracia y misericordia, nunca dejó de ser Dios de Israel para todas las naciones. Es evidente que en este momento de la historia de Israel, la monarquía materializa todas las tensiones entre la voluntad del hombre y la de Dios. Esa es la fuerza que motiva toda la historia que nosotros estamos viendo, de la enseñanza de las siguientes generaciones hasta nuestros días. Tengamos presente que la nación había sido elegida mucho antes que un rey humano empezara a gobernar. Sin embargo, el monoteísmo se conservó entre unos pocos como los patriarcas, Melquisedec y poco más, que formaron ese remanente que nunca dejó de ser a través de los tiempos. La llegada de Moisés introduce el tercer período, la concesión del monoteísmo a un grupo nacional, Israel, elegido entre todos los pueblos idólatras por la gracia de Dios a través de Moisés. La época anterior a la monarquía que estamos hablando también fue rica en la composición de cantos e himnos de alabanza. En el libro de los Salmos se conservan varios fragmentos de esa época. Uno de ellos es el majestuoso Salmo 29, lleno de figuras muy primitivas, como por ejemplo la alusión de la voz de Dios en la tormenta y el trueno, que David utilizó para componerlo como lo conocemos hoy. Los Salmos 68, 80 y 83 también corresponden a la época que estamos considerando, y en ellos se encuentran expertos hebraístas, algunas referencias y epítetos tomados de las fuentes literarias ancestrales ugaríticas de la zona de Ugarit. La época anterior a la monarquía, es decir, el libro de Jueces, fue muy creativa. La teocracia, la relación de Dios con su pueblo directamente a través de los jueces, duró pues unos 200 años desde la salida del Éxodo hasta la fundación de la monarquía en el año 1230-1024 a.C. Samuel fue el último representante del antiguo orden, el de los jueces profetas. El pueblo reclama un rey con los inocentes argumentos de que defenderá sus derechos. Los conducirá y les peleará sus guerras. Samuel se opone, como dijimos antes, pero el pueblo quiere tener un monarca sobre sí por su falta de fe en el poder salvador de Dios y además de pésimos testimonios de sus propios hijos. Y su error, al haberles encomendado puestos de responsabilidad que no le correspondían sin consultar a Dios. Samuel accede porque el Señor lo autoriza a hacerlo y unge a un monarca para satisfacer los deseos carnales
del pueblo. La monarquía en Israel no surgió por extensión de las monarquías tribales anteriores, ni fue resultado de guerras civiles, ni de dominación de una tribu sobre las demás, sino por la rebeldía del pueblo ante Dios. El desencadenante fue la corrupción de los jueces ordenados por los hombres, pero carentes de la unción divina. Sin embargo, el Señor en su misericordia no abandona a su pueblo cuando éste decide seguir la forma del estado de las naciones circunvecinas. Por el contrario, permite que el profeta Samuel unja al rey. De ese modo, la monarquía pasa a ser hereditaria de la teocracia de los jueces. La conexión histórica entre la monarquía y la institución profética es claramente visible. Saúl, el primer rey, es un vidente. David es un poeta ungido por Dios y Salomón posee un conocimiento supremo. Sabemos, y ustedes conocen la historia bíblica de 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, así reconocerá David sus últimas palabras recogidas. Y 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, cuando Samuel va a ungir a David. Muy bien, si nosotros continuamos con esto, podemos decir que Israel sigue en esta época el camino de los pueblos vecinos, es decir, al pedir un rey, tienen un comportamiento similar a las naciones que las rodeaban, con una forma primaria de Estado, con reyes que son popularmente contemplados como sucesores de los dioses, semidioses del pasado, a quienes se le atribuía el reinado en tiempos arcaicos. La propia naturaleza de la monarquía hace que Israel, en cierta manera, sea como todas las naciones. Y nosotros no lo podemos menos que sonreír ante la ingenuidad de los portavoces del pueblo al dar a sus razones y expectativas de la monarquía que desean. En 1 Samuel capítulo 8 del 5 al 20 encontramos un relato. He aquí tú has envejecido, le dice Dios a Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Como ustedes saben, Samuel elige a Saúl, ¿no? ¿Cierto? Elige a Saúl, y desde el punto de vista sociopolítico, el rey de Israel fue esencialmente idéntico a sus contemporáneos en el resto del cercano oriente. Una personalidad autócrata, absoluto, completamente apartado del ideal de Dios, para evitar su corrupción y la de sus súbditos. Es más que evidente el contraste que nosotros encontramos en Deuteronomio 17, 14 al 20, con 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 al 22. Solo hay un aspecto en el que puede apreciarse la diferencia entre Israel y las naciones. Algo en lo que, a pesar de su corrupción y multitud de pecados, podemos afirmar que ni Israel ni Judá jamás cayeron, al menos carecemos de datos fehacientes. Si bien es cierto que, como veremos a continuación, hay corrientes de opinión en sentido adverso, nos vamos a referir a la divinización del rey. En las naciones circunvecinas, el monarca se lo consideró como muy a menudo un ser divino, o, cuando menos, una especie de demiurgo poseedor de poderes sobrehumanos. Recuerden el dicho que dice voz del rey, voz de Dios, o voz del emperador, voz de Dios. En las tierras de Egipto, Mesopotamia, Asia Menor y Canaán, el rey fue la encarnación suprema del pueblo, del panteón de dioses, y la fuente de vida de sus súbditos. La creencia en la diversidad de los reyes estaba difundida tanto en las naciones muy pequeñas y primitivas como en las muy grandes y desarrolladas. La bendición de la tierra, de los cultivos, de los rebaños, del ganado e incluso de los hijos y las hijas provenía del monarca de turno. A veces, esta divinización del rey se producía durante su vida y en otras ocasiones después de producirse su
fallecimiento. Podemos decir, sin embargo, que esta actitud pecaminosa no debió pasar de ser algo particular de algún grupo o estamento muy minoritario. Pero nunca aparece la deidificación en Israel del soberano entre los enumerados pecados de Israel y sus reyes, realizados por los profetas. Es verdad que los monarcas ofrecieron sacrificio, incluso tenemos el caso de quien pretendió realizar funciones sacerdotales, pero carecemos de prueba respecto a que aspiraran a ser endiosados. A pesar de querer ser como las demás naciones, la monarquía de Israel no siguió el modelo de los cananeos. Nunca fue aristocrática, sino popular, ni siguió el modelo de los estados-ciudades, sino que su ámbito fue nacional, es decir, la defensa de la nación. Tampoco los privilegios de los antiguos reyes jebusitas de Jerusalén pasaron a David, sino que los soberanos de Israel fueron los sucesores de los jueces, con sus funciones civiles y militares, pero sin funciones específicas dentro del culto religioso, es decir, no fueron de influencia dentro de la adoración a Dios. Otra característica importante es el hecho de que el contacto del rey con Dios no provenga de su naturaleza, de su rango o de su procedencia. Recordemos que Saúl era un campesino y David un pastor de ovejas. Antes bien, es el Espíritu de Dios quien desciende sobre ellos y el rey es ungido del Señor, no su hijo. Como ungido, su relación es del tipo profético, no sacerdotal. Así es como se conservan las raíces proféticas de los jueces en los reyes. Todos los relatos sobre los tres primeros reyes de Israel, y ya estamos entrando en la monarquía, Saúl, David y Salomón, coinciden en un punto importante. ¿Cuál es? Durante su reinado no hubo idolatría en Israel. El periodo inicial de la monarquía hebrea es de gran creatividad monoteísta, es decir, la adoración de Dios solamente. Los libros de los jueces y los de Samuel son de esta época, y sus relatos están claramente enmarcados dentro de una estructura profética. Los acontecimientos que se relatan son el cumplimiento de la palabra de Dios expresada a través de sus profetas, y toda la historia relatada es la realización de un plan divino. Pasamos al libro de Ruth, que es también de esta época bíblica. Es un idilio sencillo y sumamente exquisito de una joven que no es judía, que es de origen moabita, de la región de Moab, que llena de amor y lealtad se aferra a su suegra israelita, su suegra era de origen israelita, Noemí, y vuelve con ella a la tierra de Israel. En esta historia se demuestra dramáticamente el sentido de la conversión, una asimilación completa étnica, social y religiosa. De esta época nos llega